desaparecidos de Soacha fueron dados de baja en combate. No fueron a recoger café, iban con propósitos delincuenciales y no murieron un día después de... Buenas tardes para todos, compañeros y profesor Miguel. Mi nombre es Lina Geraldine Yepes Castañeda, soy estudiante de la licenciatura en Lengua Extranjera Inglés y en este corto quisiera relatar algunos aspectos relevantes, ¿sí? Quisiera rescatar de pronto algo de los videos que hace el comediante Alejandro Riaño con su personaje Juan Piz González cuando entrevista a Jesús Santrich y a Timochenko. Quisiera rescatar algo también de algunas columnas de opinión que se mencionarán y algo de pronto de William Ospina con su relato y su ensayo de la franja amarilla. Bueno, hay varias cosas que leyendo este texto principal del profe Tito Hernando Pérez me marcaron. En primera instancia cuando menciona sobre todo los grupos guerrilleros que prácticamente se tomaron el poder de nuestro país, porque yo soy del municipio de Villapinzón y acá en este municipio hay una vereda que se llama Suatama. Para aquellos años Suatama estaba así por completo, llena de guerrilla y pues por obvias razones, por estas fuerzas militares y los combates que se veían en este gobierno de Uribe, mucha gente perdió sus casas, perdió sus tierras y pues tuvieron que abandonar todo y venirse al pueblo, viajar a ciudades o a diferentes municipios. De hecho, hay un primo, yo tuve un primo que se perdió, se fue para la guerrilla, no se supo si se fue, si se lo llevó, el punto es que terminó en la guerrilla y hasta el sol de hoy nadie de mi familia no hemos podido saber si está vivo, si está muerto, bueno, ya son cosas de experiencia. Entonces, algo que me parece importante que hay que de pronto, hay que, digamos que hay que reconocer que el gobierno de Uribe, pues, tuvo su gran importancia porque, o sea, con estas fuerzas militares, en primera instancia él hizo que muchos se desmovilizaran, que entregaran sus armas. Y pues imagínense estar del año 2002 en 18.600 o aproximadamente de personas que estaban en la guerra y bajar ese índice hasta más de la mitad, que eran casi 6.000 y tantos guerrilleros que se desmovilizaron o que quedaban en el país, pues es una gran cifra, es una cifra muy significante. Sin embargo, hay que tener en cuenta, porque pues también ahí se menciona algo sobre los falsos positivos y que de hecho viendo videos sobre esto, Uribe explica, pero no del todo, lo que ocurre con estos falsos positivos. Sí, vuelvo y digo, ¿es bueno? Sí, fue bueno, porque sí se bajaron ciertos índices de violencia y sobre todo la gente de la vereda de Suatama es muy uribista, porque gracias a esta política se bajó muchísimo y se acabó prácticamente la guerrilla ahí, ahí. Así como se reconoce que este gobierno uribista fue bueno, también hay que recalcar que no fue bueno del todo, porque estos actos bélicos entre el paramilitarismo y los grupos armados del Estado a luchar generan un daño colateral. Uno de estos daños colaterales es el debilitamiento de tierras. Entonces, a partir de este debilitamiento de tierras surgen dos problemáticas que violan o están en vulneración de algunos derechos humanos. Por ejemplo, uno de ellos es el derecho al trabajo. Las personas del campo que tuvieron que dejar abandonar todas sus tierras, tuvieron que irse o desplazarse a otros municipios, a otras ciudades del país para conseguir un mejor empleo porque las tierras ya no estaban fértiles ni estaban preparadas para seguir con sus cultivos. Y otra problemática que también se genera o surge de estos daños colaterales es el derecho a la alimentación que tienen los niños. Entonces, pese a que hay un posconflicto y pese a que se generan estas vulneraciones, más para acá, más para este lado, existe o surge algo que se llama la JEP. ¿Mm? Bueno, la JEP es una ley estatutaria que se definió en el año 2015 y esta permite de pronto perseguir, juzgar o sancionar la violación de los derechos humanos. Pero rescatando lo que en un comienzo les comentaba sobre Alejandro Riaño y su programa de Juan Piz González, cuando entrevista a Timochenko y entrevista a Santrich, es curioso porque ellos dos están muy al tanto de esta JEP, ¿sí? Entonces,
aquí es donde se van a regular, o se supone que se tienen que regular, que se estén cumpliendo estas normas, que se cumpla lo que se prometió y lo que se estableció a partir del proceso de paz. Y por ende se habla del agua, de la luz, se habla de muchas problemáticas que se tienen en cuenta, tanto económicas y sociales, en municipios que están marginados, que son considerados de la nada, ¿m? Donde el gobierno no llega hasta allá. Y es algo muy curioso, es hasta chistoso porque se habla, por ejemplo, la noticia que dice que la educación del Chocó mejora porque llegó el Internet. Ah, qué bien, hay Internet, ahora falta la luz. O bueno, está bien, el Estado actualmente se está preocupando en estos municipios que están marginados, a donde el gobierno jamás había llegado, que el agua, que la luz, que de pronto el aspecto cultural, pero hay algo que se queda cojo, y es esa violencia a la mujer por el acceso carnal, que hace muchos años o en esa época de la violencia, la mujer fue violada. Entonces se le repara físicamente, pero ¿dónde está esa salud? ¿O dónde está esa reparación emocional? Porque eso es un daño bastante fuerte psicológico. Me recuerda a una columna de opinión que hace Juan Lozano en el 2000, este año 2019, sobre los niños y los ancianos que aguantan hambre, en el periódico El Tiempo, donde destaca que actualmente la violencia a la mujer o esa desigualdad aún existe, ¿sí? Está y se vive, se siente en, en la parte laboral, porque cómo es posible que teniendo el mismo cargo, la misma intensidad horaria, a un hombre se le prefiera más en el salario. La diferencia está en un 20%, ¿sí? Y eso me recuerda también, existe como una imagen, una comparación que me pareció tan real, y están en una pista de atletismo compitiendo mujeres contra hombres, ¿sí? Los obstáculos de las mujeres están en el lavar, en el planchar, en el hogar, porque son cosas de las que un hombre, o en algunos casos, algunos hombres no tienen que hacer, no son obligaciones, cosa que para uno de mujer sí está, y aún así nos exigen que tendremos que rendir mejor o al igual que ellos, pero en el salario sí es un 20% de diferencia. Entonces, en dónde está eso? Eso es lo que me pone a pensar desde mi perspectiva. Se siente la verdad mucho y es muy triste esa inequidad, esa desigualdad. ¿Mm? Otro aspecto a mencionar es el famoso techo de cristal que menciona Camilo Granada en su columna de opinión feminista que hizo hace poco en agosto en la revista Semana. Y es que esto es como una crítica de un impedimento que se le hace a la mujer porque no puede acceder a cargos laborales más elevados en la jerarquía profesional. Entonces, este es otro derecho actualmente que se vulnera de la mujer porque afecta el desarrollo profesional. Por ende, es un acto corrupto de machismo que siempre ha estado y que se originó desde tiempos remotos, y aún no se le ha reconocido suficientemente el triunfo de la mujer en la parte profesional, por ejemplo, en la parte científica. Y aunque se han dado posibles soluciones, siempre se ha pospuesto. Digamos que algunos, inclusive hasta los proyectos nacionales, se supone que este país debe tener un proyecto nacional, pero siempre se pospone y se pospone. De eso también nos habla William Ospina en La Franja Amarilla, y reconoce que el país siempre pospone las cosas y a fin de cuentas en nada estamos, nunca estamos. ¿Sí? Otro aspecto también relevante que me parece es el de la educación y todo esto de las muertes de los líderes sociales. Hoy en día yo creo que a uno como maestro ya le da miedo trabajar o proclamar paz porque uno no sabe en qué momento lo puedan matar. Y a mí me surge una pregunta, ¿a quién le echamos la culpa? Se supone que se entregaron las armas, se supone que pueden ser las simples bandas delincuenciales, pero a raíz de eso tiene que venir algo más poderoso, ¿sí? ¿A quién se le echa la culpa? ¿Dónde está entonces el gobierno? ¿Qué explicación hay para esto? ¿Por qué pasa tanto esto? Esa es digamos que una pregunta que a mí en lo personal me surge mucho y que aún no he tenido bien claro. ¿Por qué pasa tanto esto? Entonces, en conclusión y ya pues para cerrar esto,
Considero que aunque en el país ha mejorado mucho y ha servido bastante este proceso de paz, todavía faltan muchas cosas porque hay cosas que se quedan muy cojas. Entonces, falta y hay que seguir en la lucha proclamando la paz y pienso que desde la educación como maestros uno tiene que inculcar mucho en los estudiantes valores y que estos valores no solamente se queden dentro del aula. Ese es un gran reto que como maestros tenemos, es hacer que los estudiantes dentro del aula, fuera del aula y que lo lleven a sus casas, a sus familias, lleven estos valores. ¿M? Es importante porque si desde el colegio hacemos un poquito, yo sé que ese poquito puede contribuir y transformar una sociedad con un poquito nomás. Y otra posible solución, desde mi perspectiva, y pues también como se mencionaba en este texto principal, es más participación social, ¿sí? Que nuestros candidatos del consejo que se lancen no sea simplemente gente así al azar, como por relleno, sino que todas estas ideas que surgen de los ciudadanos aporten para contribuir a la mejoría de la paz, para poder alcanzar una sociedad estable. Entonces es una invitación que desde este corto se hace para que nosotros como ciudadanos participemos más democráticamente y no nos dé de pronto miedo o hasta incluso pereza utilizar todos estos mecanismos de defensa de los derechos humanos. Sobre todo porque muchas veces los colombianos predicamos pero poco aplicamos, entonces yo considero que es bastante importante el estar muy al tanto, pero no solamente es hacer críticas de lo que sale en los noticieros o de lo que leemos, sino el, venga, hacer algo, hagamos algo, así sea poco, pero hagamos algo por una paz para este país. Eso es todo, espero que les haya gustado, espero que de pronto comentarios, sugerencias, preguntas. Muchas gracias.